¿Cuáles fueron los últimos ascensos inéditos en cada una de las grandes ligas europeas? Pues ven, yo averígualo en Punto Cero. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, en donde podríamos decir que hoy empieza una nueva era en el canal de Punto Cero Europa, y es que como sabrán en las últimas semanas simplemente estuve haciendo videos sobre equipos o situaciones actuales, como fue la noticia del descenso del Olympique de Lyon o el ascenso del Real Oviedo, pero como ya pasaron las definiciones importantes, ahora puedo hacer contenido más libre, y es por esa razón que en esta ocasión veremos a los últimos ascensos inéditos de cada una de las grandes ligas europeas, y cuando me refiero a ascensos inéditos voy a hablar sobre los equipos que tuvieron su primera experiencia en la primera división en este último tiempo. Así que habiendo dicho esto, empecemos con este gran video. Señoras y señores, comenzamos todo este gran recorrido por la Liga Española, en donde el último equipo que debutó en la primera división de España fue el peculiar equipo de Huesca, en donde podemos decir que el conjunto azulgrana nació en la década de los 60, en la comunidad autónoma de Aragón. Es decir, para ser un equipo español, el Huesca es un equipo relativamente nuevo, y ante esto, lo cierto es que históricamente el Huesca ha sido un equipo que ha estado entre la segunda división B y la tercera división de fútbol español, en donde por muchas décadas, Huesca simplemente subía y bajaba divisiones entre la tercera y la cuarta categoría nacional, pero todo esto cambiaría con la llegada al siglo XXI, en donde ahora el Huesca quería dejar sus años de oscuridad y le dio curiosidad saber cómo era la máxima categoría de su país, y ante esto comenzó una época de ascensos meteóricos, en donde podríamos decir que en 2004 abandonaría para siempre la tercera división de fútbol español, y luego en 2008 se daría la primera gran hazaña en la historia del Huesca, puesto que ascendería por primera vez en su historia a la segunda división, algo realmente impresionante, en donde rápidamente el equipo lograría echar raíces, y a partir de ese momento sería un constante participante en esta división, hasta que en 2018 el Huesca cumpliría el mayor sueño de su vida, ya que tras hacer una excelente campaña de principio a fin, el conjunto azulgrana pisaría por primera vez en su historia la máxima categoría del fútbol español, convirtiéndose así en el equipo número 63 en participar de la Liga Española. Y lo cierto que en su debut en la primera división, obviamente al ser su primera participación, el equipo tendrá una pésima campaña, en donde el único consuelo que puede tener el Huesca es que al menos no terminó en el último lugar. Y en cuanto a los siguientes equipos españoles que debutaron hace muy poco tiempo en la primera división, podemos mencionar el caso del Girona, el cual es un equipo muy particular, ya que debido a las buenas campañas que ha tenido en el último tiempo, uno podría llegar a pensar que ha estado más tiempo en la máxima categoría, pero lo cierto es que no, ya que el Girona debutó como tal en la primera división en 2017, una completa locura la verdad, sobre todo si consideramos que la temporada 23-24, el Girona se dio el lujo de terminar en el tercer lugar de la Liga Española, y posteriormente jugó la Champions League, en donde es impresionante todo lo que logró este equipo en tan poco tiempo, aunque lo cierto es que todos sus logros tienen una explicación bastante sencilla, ya que curiosamente en 2017, justo el año en el cual consiguen ascender a primera división, se hace oficial que el City Football Group, aquel famoso conglomerado multimillonario de diversos equipos de fútbol, compraría gran parte de las acciones del equipo, en concreto un 47% del Girona, y además de eso, otro 35% del club le pertenece al señor Marcelo Claure, el cual, por si no lo sabían, en su momento fue uno de los fundadores del Inter Miami y también es dueño del equipo de Bolívar, el cual a su vez también forma parte del City Football Group, o sea es una red de amigos tremenda, en donde básicamente todos están conectados. Y bueno, para ver más casos de ascensos inéditos del fútbol español, es tiempo de viajar hacia 2016 para hablar sobre el caso del Leganés, el cual, si les soy sincero, es un equipo que siempre me ha llamado la atención, sobre todo por su apodo, ya que se llaman a sí mismos como el conjunto pepinero, y además porque, como bien sabemos, la ciudad de Leganés, la cual pertenece al área metropolitana de Madrid, es a grandes rasgos una ciudad dormitorio de la capital, con lo cual podemos intuir que este no ha sido un club con muchos recursos a lo largo de su historia. De hecho, para hablar un poco sobre el equipo de fútbol, el Leganés fue fundado en el año de 1928, es decir, ya va de camino para los 100 años de vida, y en buena parte de su historia la ha pasado jugando simplemente en la categoría regional de Madrid, algo realmente impresionante, en donde más o menos entre la década de los 40 hasta los años 70, el Leganés no era un equipo conocido ni siquiera en su localidad, y ni hablar del resto del mundo, hasta que poco a poco, a base de un trabajo serio y ordenado, el pepino rápidamente sería más grande, en donde es digno de mencionar que en la década de los 90 logran debutar en la segunda división de fútbol español, y tras lograr aquel hecho, parecía que ese sería el techo del equipo, ya que al club le costaba mucho esfuerzo llegar a la tan ansiada primera división, hasta que ante todo pronóstico, en 2016, el Leganés sería una campaña soñada, en donde quedaría solo un punto de ser campeón, y ante esto pisaría la máxima categoría de España por primera vez en su historia, algo realmente impresionante, en donde podemos decir que hasta el día de hoy ha participado 5 temporadas en la primera división, y la última de ellas será en 2025, momento en el cual lamentablemente perdería la categoría.
Y para terminar con el caso de España, el último ascenso inédito que les voy a comentar sobre este país es sobre el caso del Eibar en 2014, y la verdad es que este equipo es muy carismático, ya que por si no lo sabían, este equipo del País Vasco obviamente pertenece a la ciudad de Eibar, la cual tiene una población de solo 27.000 habitantes, una completa locura la verdad, en donde más que una ciudad, casi que Eibar vendría siendo un pueblo, en donde el club de fútbol es algo que une a toda la zona, y además de esto, es digno de mencionar el modelo económico del Eibar, y es que claro, al estar situado en una ciudad tan pequeña, es claro que va a tener muchas dificultades para ser un equipo competitivo, en donde la única salida que tenía era que un jeque árabe multimillonario comprara el equipo, tal y como pasó con el caso del Girona, pero lo cierto es que el Eibar nos dio a todos una clase maestra de cómo se hacen las cosas, y es que la dirigencia del equipo no quería que su club perdiera aquella identidad de pueblo que tenía, pero a su vez también quería tener buenos resultados a nivel deportivo, y ante esto comenzó el llamado modelo Eibar, el cual se basa en una gestión económica profesional con una política de déficit y deuda cero, y la defensa de una propiedad compartida, impidiendo que ningún accionista tenga más del 5% de las acciones del club, llegando así a tener a más de 11.000 accionistas repartidos por todo el mundo, debido a que el Eibar hizo una campaña mundial de crowdfunding para ampliar su capital, en donde incluso nosotros mismos podemos ser accionistas del equipo si así lo quisiéramos, y claro, con una dirigencia ordenada e inteligente que sabe hacia dónde quiere ir y también sabe de dónde viene, el Eibar estaba condenado al éxito, lo cual se vería reflejado en la segunda edición de 2014, momento en el cual el Eibar sería campeón de la categoría de plata del fútbol español y debutaría por primera vez en su historia en la máxima categoría del país, algo simplemente impresionante. Señoras y señores, luego de ver el caso de la Liga Española, ahora es momento de irnos hacia Inglaterra para hablar obviamente sobre la Premier League. Y claro, en el caso de Inglaterra, quiero hacer una pequeña aclaración, y es que como en la década de los 90 se modificó el sistema de ligas inglés debido a que la First Division pasaba a ser la Premier League, al menos en este video en particular, solo me voy a referir a los debutantes de este nuevo sistema de competencia, y es por esa razón que el último equipo en debutar en la Premier League es el pintoresco equipo de Luton Town, quien jugó por primera vez en este campeonato en 2023 y que se hizo muy conocido en todo el mundo, ya que literalmente es un equipo de barrio jugando ante los grandes clubes de Inglaterra, en donde incluso su estadio es muy diferente al resto de equipos y se notaba mucho la diferencia económica entre Luton Town y los otros clubes de la Premier League. Y claro, como bien lo decía anteriormente, el Luton Town debutó en la Premier League en 2023, pero previamente a eso, entre la década de los 70 y 80, era un constante participante de la First Division. De hecho, el equipo tuvo la mala fortuna de descender justamente la temporada anterior de la creación de la Premier League, una verdadera lástima la verdad, en donde estuvo muy cerca de ser uno de los fundadores de este nuevo modelo deportivo del fútbol inglés. Y lo más curioso del caso de Luton Town es que después de su ascenso meteórico y sorpresivo hasta la Premier League, tan rápido como llegó también se fue, ya que tras tener una campaña horrible en la máxima categoría de Inglaterra, luego el equipo se iría en picada y actualmente en 2025 descendió hasta la League One, que ni más ni menos que la tercera categoría del fútbol inglés. Vamos a un caso más optimista, ya que es momento de hablar sobre el particular equipo de Brentford, el cual también considero que es sinónimo de un equipo que sabe hacer muy bien las cosas, y es que el conjunto de las abejas fue fundado en el año de 1889, y podríamos decir que durante la década del 30 del siglo pasado, fue un equipo animador sobre todo en la categoría de ascenso del fútbol inglés, pero lo cierto es que nunca tuvo grandes resultados en la First Division, aunque sí es cierto que llegó a estar un par de temporadas en la cima del fútbol inglés, pero cuando llegó la época de la Premier League, el Brentford simplemente será un equipo que jugaría entre la tercera y la cuarta división, en donde muy pocas veces lograba sobresalir, hasta que en 2014 comenzó un gran trabajo silencioso en el equipo, puesto que las abejas volverían después de 2 décadas a la segunda división de fútbol inglés, y a partir de ahí no pararían, en donde año tras año iban escalando posiciones, hasta que en 2021 todo este gran proyecto deportivo tendrá su recompensa, ya que tras vencer en la final de los playoffs al Swansea, el Brentford jugaría por primera vez en su historia en la Premier League y regresaría en la cima del fútbol inglés luego de más de 70 años, una completa locura la verdad, y todo esto sin ningún jeque multimillonario y sin ninguna empresa detrás. Bueno gente, y para hacerme un poco más fácil las cosas, los últimos 2 equipos ingleses, de los cuales voy a comentar en esta ocasión, ascendieron en la misma temporada, así que matando 2 pájaros de un tiro, voy a aprovechar de hablar sobre ambos equipos a la vez, en donde partimos este gran recorrido con el Huddersfield Town, quien debutó en 2017 en la Premier League, en donde este pintoresco equipo de Inglaterra es muy similar a Luton Town, no solo porque llevan el Town en su nombre, sino también porque tienen una clara esencia de barrio, lo cual se notó bastante luego del ascenso a la Premier League, pero claro, si somos honestos, los Terriers, como es apodado este equipo, tienen mucha más historia que los anteriores clubes que nombré, ya que en la década del 20 del siglo pasado, este equipo fue ni más ni menos que tricampeón de la First Division, una completa locura la verdad, y por si esto fuera poco, en los siguientes años quedó segundo en 2 ocasiones, y además de esto, también llegó a varias finales de la FA Cup, es decir, durante la década de 1920, los Terriers eran uno de los mejores equipos de Inglaterra, lo cual suena muy extraño decirlo a día de hoy, y es bastante curioso, ya que por ejemplo el otro equipo que ascendió en 2017 es el exótico equipo de Brighton, el cual a día de hoy es muy aplaudido debido a su gran gestión deportiva, pero si somos honestos, este equipo prácticamente no hizo nada relevante durante el siglo XX, ya que a más de 100 años de competencia, lo único que ganó fueron un par de copas de la tercera división, lo
lo cual es radicalmente diferente al caso de los Terriers. Pero a partir de 2017, la historia se da vuelta para ambos equipos, ya que mientras los Terriers tuvieron su debut y despedida en la Premier League, el Brighton echó raíces en la máxima categoría de Inglaterra e incluso se dio el lujo de participar en torneos internacionales, algo simplemente sorprendente. Señoras y señores, es tiempo de irnos hacia Italia, obviamente para hablar sobre los ascensos inéditos de la Serie A, en donde el último equipo en debutar en la primera división de Italia fue el equipo de Monza, club del cual no voy a hablar tanto en este video, ya que en el último tiempo he hablado mucho sobre esta institución, y a grandes rasgos, creo que todo el mundo sabe su historia, en donde al menos a modo de resumen, podemos decir que el Monza fue fundado en el año de 1912, y durante toda su historia, este equipo simplemente estaba en la categoría de ascenso del fútbol italiano, sin incomodar demasiado, o sea, básicamente era un equipo de relleno, y por cierto fuera poco, a principios del siglo XXI, el equipo viviría una grave crisis económica que incluso lo hicieron caer en bancarrota, pero en este momento llega el gran salvador del equipo, que fue nada más y nada menos que Silvio Berlusconi, quien compró el equipo en 2018 y bajo su mandato, y luego con la gestión de su familia, el Monza rápidamente aumentó su nivel, puesto que en 2020 regresarían a la Serie B luego de casi 2 décadas de ausencia, y para sorpresa de todos en 2022 ascienden por primera vez en su historia a la Serie A, en donde, como dato curioso, antes de aquel histórico ascenso, el Monza tenía el récord de más temporadas en la segunda división sin poder participar en la máxima categoría, con un total de 40 temporadas, en donde afortunadamente el equipo lograría romper con aquella maldición, pero a día de hoy es digno de mencionar que tras un par de años en la Serie A, en este 2025, el Monza ha vuelto a descender. En cuanto al siguiente club italiano, es el momento de comentar sobre el Spezia, el cual es un equipo aún peor que el Monza, ya que a pesar de que ambos equipos no conocían la máxima categoría, aún así en la década de los 70, el Monza tuvo cerca de llegar a la primera división, pero en el caso del Spezia, este es un equipo que siempre ha estado en la categoría más baja del ascenso italiano, en donde lo único interesante que les tengo para comentar sobre este equipo es que en sus más de 110 años de vida, este club ha sido refundado en 3 ocasiones, la última de ellas en 2008, lo cual es muy curioso, ya que a principios del siglo XXI, la gran mayoría de clubes italianos parece que se pusieron de acuerdo para quebrar. Es impresionante la gran cantidad de equipos quebrados que hay en aquellos años en Italia, y claro, tras la quiebra y refundación, podríamos decir que el equipo tendría una nueva esperanza, ya que comenzaría totalmente de cero, y lo cierto es que el Spezia aprovecharía esta nueva oportunidad, puesto que en 2012 quedaron primero de la Serie A, y ante esto ascenderían a la categoría de plata de Italia, en donde jugarían 8 temporadas de forma ininterrumpida, hasta que en 2020, en plena pandemia y COVID, los hinchas de Spezia festejaron un histórico ascenso a la Serie A del fútbol italiano, tras vencer en la final de los playoffs al Frosinone, y después de aguantar milagrosamente algunas temporadas en la primera división, hoy en día regresó a la Serie B. Bueno gente, ahora es momento de hablar sobre el Luton Town de Italia, ya que es tiempo de comentar el caso del Benevento, el cual es muy similar al equipo inglés, ya que ambos tuvieron una dramática recaída, y es que el Benevento fue fundado en el año de 1929, y a diferencia del Spezia, el Benevento en menos tiempo tiene más refundaciones, debido a que volvió a nacer hasta en 4 oportunidades, en donde la última de ellas fue en 2005, la cual para sorpresa de todos también se debía a problemas financieros, pero claro, los equipos humildes aprovechan las refundaciones para volver a comenzar, y ese también sería el caso del Benevento, en donde en 2008 el equipo pasaría la Serie C2 a la Serie C1, y luego en 2015 el club tendría un histórico ascenso hasta la Serie B del fútbol italiano, pero las sorpresas no terminarían, ya que solo 2 temporadas después, el Benevento le ganaría la final de los playoffs al Carpi, y ante esto ascendería por primera vez en su historia a la Serie A, en la cual tendría una campaña particularmente mala, ya que en sus primeros 14 partidos de la Serie A, el equipo perdería todos sus encuentros, siendo el peor arranque en la historia de un campeonato de primera división en las 5 grandes ligas europeas, una completa locura la verdad, y tras descender, lo más curioso de todo es que en 2020, Benevento vuelve por su revancha a la primera división, ya que ante todo pronóstico sale campeón de la Serie B, pero lamentablemente la ilusión no le duraría mucho tiempo, ya que tras muchos altibajos, a día de hoy se encuentra jugando en la tercera categoría del fútbol italiano. Atención todos, es tiempo de hablar sobre la Bundesliga, en donde en particular la liga alemana podemos decir que tiene equipos bastante interesantes y dignos para comentar en este video, ya que el último equipo debutante en la primera división de aquel país fue el llamado Holstein Kiel, quien en 2024 hizo su estreno en la Bundesliga, y lo cierto es que aunque no lo parezca, las cigüeñas son un equipo histórico en el fútbol alemán, ya que para empezar fueron fundados en el año de 1900, y en la primera década del siglo XX, el equipo fue uno de los grandes dominadores en el norte de Alemania, en donde ganaría ni más ni menos que 6 títulos regionales, y además de esto, participaba regularmente en los antiguos campeonatos alemanes y de la Gauliga, pero cuando comenzó el sistema de la Bundesliga, el Holstein Kiel se vino abajo y pasaron a ser simplemente un equipo del ascenso, hasta que luego de mucho tiempo estar en las sombras, a partir de 2017, las cigüeñas volverían a volar y empezarían un gran proyecto deportivo, en donde ahora el equipo peleaba en la parte alta de la segunda división en búsqueda de tal ansiado ascenso, cosa que lo conseguiría en 2024, luego de hacer una excelente campaña durante toda la temporada, y ante esto haría su debut en la Bundesliga, en donde como era de esperarse, tendrá un pésimo desempeño, ya que en este 2025 perdería la categoría.
Y hablando sobre más equipos alemanes, otro club reciente que hizo su estreno en la primera división es el Heidenheim, en donde si el anterior equipo era histórico, este club lo es aún más, ya que según la propia fuente del club, el Heidenheim fue fundado ni más ni menos que en 1846, por lo cual tiene más de 170 años de vida. Una completa locura, la verdad, aunque claro, este dato tiene truco, ya que si somos conocedores de la historia del fútbol, sabemos que los orígenes de este deporte se remontan al año de 1863, con el nacimiento de la Asociación Inglesa de Fútbol, en donde en ese momento se hicieron oficiales las primeras reglas de este deporte. Entonces es curioso que el Heidenheim se haya fundado casi 20 años antes del nacimiento del fútbol, en donde lo cierto es que en una primera instancia, este club obviamente no practicaba fútbol, debido a que su rama de este deporte fue creada recién en 1911, pero a pesar de este contexto, aún así creando el club de fútbol en 1911 es uno de los clubes más antiguos de Alemania, algo realmente impresionante. Sin embargo, nacer antes no te da más privilegios, ya que sin ir más lejos, hasta antes del año 2009, el Heidenheim era simplemente un equipo amateur, en donde por muchas décadas el club solo competía a nivel regional y muchas veces ni siquiera tenía buenos resultados, ya que sin exagerar, desde la década de los 50 hasta el año 2009, lo más lejos que llegó este equipo fue la cuarta categoría de fútbol alemán, lo cual vuelve más increíble todo lo que viene después para este equipo, ya que en 2014 logra salir campeón de la tercera división y ante esto debuta en la segunda categoría del fútbol alemán, y por si esto fuera poco, luego en 2023 el equipo vuelve a salir campeón y en este caso asciende de manera sorprendente a la Bundesliga, algo simplemente impresionante, y para sorpresa de todos, en su primera temporada en la Bundesliga, el equipo consigue clasificarse a torneos internacionales, ya que consiguió cupos para jugar en la Conference League, en donde simplemente el Heidenheim está jugando al modo carrera de la FIFA en la vida real, y para fortuna del equipo, en este 2025 lograron mantener la categoría en el competitivo fútbol alemán. Señoras y señores, y finalizando con los ascensos inéditos de la Bundesliga, me queda hablar sobre dos equipos, pero que si les soy sincero, lo voy a nombrar muy por arriba, ya que por ejemplo en 2019 hizo su estreno en la máxima categoría de Alemania, el carismático equipo de Unión Berlín, en donde por si no lo sabían, justamente en este canal tengo un video hablando sobre toda su historia, la cual tiene algunas semejanzas con el Heidenheim, debido a que el Unión Berlín estaba en la cuarta división de Alemania en 2005, pero que poco a poco fue escalando divisiones hasta debutar en la Bundesliga en 2019, y por si esto fuera poco, el equipo se daría el lujo de jugar ni más ni menos que la Champions League, por lo cual el Unión Berlín está haciendo un excelente trabajo a nivel deportivo. Y en cuanto al último ascenso inédito del fútbol alemán, es momento de hablar sobre el Leipzig, que si les soy sincero, este equipo me lo quiero guardar para futuros videos, ya que creo que tiene mucho potencial, pero como ustedes bien saben, el equipo de Leipzig fue fundado como tal en 2009, bajo el apoyo de la compañía Red Bull, con lo cual son un equipo con mucho apoyo económico, y ante esto el club rápidamente ascendería a divisiones, en donde en solo 7 años lograría llegar a la Bundesliga, e incluso su primera temporada en la primera división quedó en el segundo lugar de dicho torneo, obviamente solo por detrás del Bayern Múnich, y por si esto fuera poco, en 2020 daría mucho de qué hablar a nivel europeo, debido a que llegó hasta las semifinales de la Champions League. Bueno gente, siempre cuando hago videos sobre las 5 grandes ligas europeas, aparece gente en los comentarios que me dice que la liga francesa no es una de ellas, y es por esa razón que para terminar con este video, voy a hablar rápidamente sobre los últimos ascensos inéditos, tanto de la liga francesa como de la holandesa y la portuguesa, en donde en algún momento les prometo que voy a hacer un video comparando todas estas ligas, pero bueno, en cuanto al presente, podemos decir que en Francia el último equipo que hizo su estreno en la primera división fue el equipo de Clermont en 2021, en donde lo cierto es que este equipo fundado en el año 31 parece que es un equipo suizo en Francia, ya que tanto su propietario, presidente y entrenador son de Suiza, una completa locura la verdad, y podemos decir que tras ser un pobre equipo en las divisiones más bajas de Francia, en 2001 consigue ascender por primera vez en su historia a la segunda división, y tras muchos altibajos, es digno de mencionar que en 2021 haría una excelente campaña en dicha categoría y ascenderá hasta la primera división, en donde lamentablemente no duraría mucho tiempo. Luego en el caso de la liga holandesa, podemos mencionar la situación del Almere City, en donde este exótico equipo de Países Bajos fue fundado recién en 2001, debido a que el ayuntamiento de la ciudad de Almere quería meterse de lleno en la práctica del deporte de alto rendimiento, y ante esto decidieron crear un equipo deportivo con todas sus letras, y tras estar varias temporadas en la segunda división, en 2023 el equipo simplemente haría historia, tras vencer en la final de los playoffs al equipo de Emmen, y ante esto pisaría la máxima categoría de Países Bajos por primera vez en su historia, en donde aguantaría hasta el presente año 2025, momento en el cual el equipo debería volver a la segunda división. Señoras y señores, y para terminar con este largo video, es tiempo de que les hable brevemente sobre el equipo de Arauca, el cual de los clubes presentes actualmente en la liga portuguesa es el que tuvo su debut más reciente, ya que debutó en la máxima categoría en 2013, y lo cierto es que este humilde club, por muchos años, simplemente estaba en la cuarta categoría del fútbol portugués, hasta que en 2008 llegó a la presidencia del equipo el empresario de la construcción llamado Carlos Pinto, cuyo objetivo a mediano plazo era llevar al Arauca a la primera división, y lo cierto que lo conseguirían, ya que el propio bolsillo del propietario se construyó el equipo desde cero, y tras ascender meteóricamente de categoría, a día de hoy podemos decir que es un equipo estable en la Liga de Portugal.
Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy .0 Europa, nos vemos.